Capítulo 13. La falsa enseñanza. ¿Qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que, de haberles sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Gálatas 4:15. Con el fin de que consideremos juntos otro tipo de depresión espiritual o de infelicidad en la vida cristiana, me gustaría que nos fijáramos en la pregunta que el apóstol dirige a los miembros de las iglesias de Galacia. En realidad, la epístola a los Gálatas en su totalidad se ocupa de esta cuestión. Los Gálatas habían escuchado de los labios del apóstol Pablo la predicación del Evangelio. Habían sido los típicos paganos gentiles que habían estado lejos de Dios. No tenían ningún conocimiento de él, ni de su Hijo, ni de la gran salvación cristiana. Pero el apóstol fue, les predicó, y ellos recibieron el mensaje del Evangelio con gran regocijo. Pablo habla detalladamente del gozo que mostraron cuando lo conocieron, y él les predicó por primera vez. Claramente se ve, cuando el apóstol estuvo entre ellos, no estaba bien de salud. Es casi seguro que sufría de alguna enfermedad de los ojos, ya que les recuerda que cuando estuvo con ellos se habrían sacado sus propios ojos para dárselos, si esto le hubiera ayudado. Podemos deducir que esta dolorosa inflamación de sus ojos era grave y desagradable a la vista. No había en la presencia del apóstol nada digno de verse. Según él le recuerda a la iglesia de Corinto, su presencia era débil, no tenía lo que hoy podría llamarse una presencia dominante. Más bien tenía la apariencia de un hombre común, aún sin la deformación adicional provocada por la enfermedad de sus ojos. Sin embargo, como él les recuerda, no mostraron hacia él repulsión alguna, pues dice: aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, lo habían recibido como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Gálatas 4:14. Y se habían regocijado en esta maravillosa salvación. Pero ya no eran así. Ahora se sentían infelices, por lo que Pablo se ve obligado a preguntarles: ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Habían llegado a sentirse infelices y casi se habían puesto en contra del apóstol. Tan deprimidos habían llegado a estar que tuvo que hablarles así: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Gálatas 4:19. La pregunta que Pablo les plantea en cuanto a su anterior dicha espiritual es lo más sorprendente. De hecho, ya les había planteado la misma pregunta, aunque de otra manera, en otras partes de su carta. En el versículo 6 del primer capítulo les dice: me asombra que tan pronto estén ustedes dejando el Evangelio a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro Evangelio. Gálatas 1:6. Y en el primer versículo del capítulo 3 lo expresa así: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Sin aducir evidencias posteriores, me parece que es evidente que estos cristianos gálatas, que tan felices y gozosos se habían mostrado en su recién hallada salvación, habían llegado a la depresión y a la infelicidad espiritual. La pregunta ante nosotros es la siguiente: ¿qué fue lo que provocó este cambio? ¿Qué les había sucedido? Y la respuesta es perfectamente simple, y cabe en una sola frase: todo se debía a una falsa enseñanza. Este era el problema con las iglesias de Galacia. Todos sus problemas eran producidos de cierta falsa enseñanza, en la cual ellos habían creído. Esto es algo muy frecuente, que trata el nuevo evangelio. Casi no hay epístola donde no se encuentre en alguna parte que alguien se ocupe de este asunto. Estas iglesias nacientes se habían visto molestadas por ciertos maestros que seguían al apóstol Pablo y que en muchos aspectos imitaban su mensaje y su predicación, pero que añadían a esto sus propias enseñanzas particulares. Como resultado, no solo causaban confusión en las iglesias, sino que además hacían que muchos cristianos cayeran en la depresión y en la infelicidad. Claro que no todo esto era obra del diablo. El apóstol no duda en decirlo así, y nos recuerda que el diablo incluso se disfraza de ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Ataca al pueblo cristiano e imbuye en su mente ideas falsas, lo que con el paso del tiempo puede arruinar su testimonio cristiano y arrebatarles la felicidad.
Desde los días del canon del Nuevo Testamento, este problema ha estado presente siempre en la historia de la Iglesia cristiana. Ya en sus principios se hizo manifiesto y en grado mayor o menor ha seguido así desde entonces. En cierto sentido, podemos decir con verdad que la historia de la Iglesia es la historia del surgimiento de muchas herejías, la historia de la batalla que la Iglesia ha librado contra ellas y también la historia de la liberación de la Iglesia por el poder del Espíritu de Dios. Obviamente, este es un tema muy amplio que no pudo más que presentar y bosquejar someramente. Las falsas enseñanzas pueden manifestarse de muchas maneras, aunque las podemos dividir en dos secciones principales. Algunas veces toman la forma de una escandalosa negación de la verdad y de los cardinales principios y credos de la fe cristiana. Dejemos bien claro que algunas veces pueden manifestarse así, pero también pueden presentarse bajo la apariencia de enseñanzas cristianas, aun cuando en realidad sean una negación del mensaje cristiano. Ha habido y aún hay enseñanzas que se autonombran cristianas, las cuales llegan incluso a negar la deidad del Señor Jesucristo y otros credos cardinales y básicos de nuestra fe. Pero las falsas enseñanzas no siempre toman esa forma, también se manifiestan de otra manera, y es a la que voy a poner especial atención. En cierto modo, esta segunda forma es más peligrosa que la primera, y así se ha presentado entre las iglesias de Galacia. En este caso, la enseñanza no es tanto una negación de la fe, ni una contradicción de sus elementos cardinales, sino que insiste en que además de lo que ya hemos creído, nos hace falta hacer algo más. Bajo esta forma peculiar se manifestó en este caso de Galacia. Ciertos maestros habían ido por las iglesias de la región y habían dicho en efecto: si nosotros creemos en el Evangelio y estamos de acuerdo con la predicación de Pablo, la cual es perfectamente correcta, todo lo que él ha dicho está bien. Pero le faltó ir más allá. Pablo ha marginado algo que es absolutamente vital, y este algo vital es la circuncisión. Sigan creyendo todo lo que ustedes creen, pero si realmente quieren ser cristianos, deben ser también circuncidados. En esto consistía esencialmente su enseñanza. Ahora bien, no es nada difícil ver cómo se introdujo esta enseñanza particular. Después de todo, los primeros cristianos eran judíos. Podemos leer los relatos en los evangelios y los hechos de los apóstoles. Seamos justos con ellos. Es muy fácil entender la situación. Ellos sabían que su religión anterior había sido dada por Dios y también sabían que era verdadera. Donde tropezaban era en cómo entender la nueva enseñanza a la luz de su antigua enseñanza tradicional. Sabían que la circuncisión le había sido dada a Abraham por Dios mismo y que desde entonces había sido practicada, pero ahora tenían una nueva enseñanza, que decía que la circuncisión ya no era necesaria, que la antigua distinción entre judíos y gentiles había sido abolida, y que la circuncisión, lo mismo que toda la ley ceremonial, había cumplido su función y que ya no era obligatoria para el pueblo de Dios. Esto hizo que muchos se sintieran infelices. No que les molestara que los gentiles se incorporaran como tales al pueblo de Dios, aunque al principio les había resultado difícil aceptarlo. Recordemos que incluso el apóstol Pedro tuvo dificultades en aceptarlo, y que solo hasta que Dios le dio la visión del cielo, estuvo preparado para recibir a Cornelio y a otros gentiles dentro de la iglesia cristiana. Pero todavía no podían entender cómo un gentil podía llegar a ser cristiano sin que al mismo tiempo se hiciera judío. Entendían que el cristianismo era el resultado lógico de su antigua religión, pero no entendían cómo alguien podía incorporarse a éste sin pasar por la circuncisión. Por lo tanto, se había dirigido a estos gentiles cristianos de Galacia y se les había sugerido de que si realmente querían ser cristianos, tendrían que someterse también a la circuncisión y a la ley. Este es el problema de que se ocupa el apóstol en esta epístola a los Gálatas. No es posible leerla sin sentirse conmovido ni verse atrapado por ella. Pablo escribe con pasión. Tan absorto está con este asunto que deja de lado sus acostumbradas salutaciones preliminares y luego de iniciar su carta aborda el tema y plantea su pregunta. ¿Pero de dónde surge esta pasión? ¿Por qué se le ve tan conmovido? La respuesta, por supuesto, es que Pablo sentía que estaba en juego la condición cristiana misma de esta gente, y que al menos que vieran la verdad de este asunto peligraba toda su posición cristiana. Por esto, no hay otra carta en la que el apóstol hable con tanta vehemencia.
Escuchemos lo siguiente. Pero aún, si alguno de nosotros o un ángel caído del cielo les predicara el evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Gálatas 1:8. Jamás leeremos algo más vehemente. Y lo repite. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Gálatas 1:9. Así es como Pablo acalla cualquier tendencia a decir, no importa que estos no vean lo que yo veo. Todos nosotros somos cristianos, porque sí importa. Tenemos aquí una clara intolerancia, porque, como él sugiere y enseña, la postura cristiana es, en su totalidad, está involucrada este asunto. Llamo la atención a esto no por ningún interés particular en la historia de los Gálatas, sino por la importancia que tiene para nosotros. La gloria del Nuevo Testamento consiste no en que sea un libro académico, sino en su perenne actualidad. No hay un solo problema ni herejía en el Nuevo Testamento que de alguna manera no se encuentre hoy en la Iglesia. Esta no es una simple discusión académica en torno a la depresión espiritual. Lo que estamos haciendo es hablar de nosotros mismos y hablarnos mutuamente. Y señalo esto porque estos problemas todavía están ocurriendo entre nosotros y porque la herejía de los Gálatas en su versión actualizada todavía tiene lugar entre nosotros. Son muchos los cristianos que han pasado por esta experiencia. Cuando por primera vez encontraron la verdad, se asombraron de ella y exclamaron, nunca me imaginé que el cristianismo fuera así. Lo recibieron con gozo y experimentaron asombrosas bendiciones, aunque luego fueron confrontados con alguna otra enseñanza. Tal vez la leyeron, tal vez predicó a alguien acerca de ella, o tal vez algún amigo se la ha sugerido. Y así se vieron conducidos hacia otra clase de enseñanza, la cual de inmediato los impresionó por parecer tan espiritual, o por cual de inmediato los impresionó por prometerles excepcionales bendiciones si creían en ellas, y fue así como la aceptaron. Pero más tarde comenzaron a sentirse infelices y confundidos. Incluso los que no reciben ni aceptan tal enseñanza quedan infelices y confundidos por su causa, porque ésta los inquieta y no saben cómo responderle. Su gozo desaparece y se quedan en la perplejidad. En todo caso, pierden su felicidad primera. No hace falta mencionar por nombre ninguna de estas enseñanzas en particular, pues seguramente todos nosotros estamos familiarizados con alguna de ellas. Sin embargo, debo mencionar algo, solo a manera de ilustración, y no con la intención de entrar en detalles. Aparte de ejemplos obvios en sectas como los Testigos de Jehová y los Adventistas del Séptimo Día, también encuentra uno esto en el catolicismo romano, en su insistencia de obedecer y sujetarse a cosas que no se enseñan en las Escrituras. Se ve también en la enseñanza de que el bautismo de adultos por inmersión es esencial para la salvación. También es frecuente encontrarla en términos de la necesidad absoluta de hablar en lenguas, para tener la seguridad de haber recibido el Espíritu Santo. Otras veces se encuentra en relación con la santidad física, la sanidad, entre quienes enseñan que ningún cristiano debería llegar a enfermarse. Estos no son más que algunos ejemplos de los muchos que podría citar, pero los menciono simplemente para que nos demos cuenta de que este es un asunto muy práctico y no solo una cuestión teórica. Todos nos enfrentamos a estas cosas, y como espero demostrar, todas ellas participan del carácter de la herejía que estamos considerando. Tengo la impresión de que el apóstol ha establecido aquí, de una vez por todas, un gran principio que debemos tener presente siempre, si queremos salvaguardarnos de estos peligros y asegurarnos de estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1, Reina Varela 60. Fue su amor por los Gálatas lo que llevó a escribirles así. Como lo dice aquí, él los veía como ve un padre a sus hijos. No era que el apóstol fuera pedante o intolerante o egoísta. Todo lo contrario, su única preocupación en la vida espiritual y el bienestar era el bienestar de ellos. Los llamaba queridos hijos y como una madre exclama, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Gálatas 4:19. Es en este espíritu en el que centro nuestra atención, aunque Dios sabe que yo preferiría no ocuparme de él en absoluto. Vivimos en una época en la que esta clase de cosas no es muy agradable y hasta se tiende a decir, ¿y eso qué importancia tiene?
Tal tendencia puede verse no solo en quienes están fuera de la iglesia, sino también en los que están dentro de ella. Abordo el tema con renuencia y simplemente porque siento que estaría traicionando mi llamado de Dios al ministerio cristiano si no expusiera la verdad de la enseñanza de la palabra de Dios, al margen de la opinión que pueda prevalecer en nuestra era moderna. ¿Cómo nos enfrentamos entonces a esta clase de posturas? Lo primero que hace el apóstol es establecer la cuestión de la autoridad por ser un punto obligado. Estas perplejidades y problemas no dependen de los sentimientos ni de la experiencia, ni se deben juzgar simplemente por los resultados. Las falsas enseñanzas pueden hacer muy feliz a la gente, pero seamos francos, si vamos a juzgar solo en términos de la experiencia y de los resultados, nos encontraremos con que cada culto o herejía en el mundo o en la iglesia ha conocido y es capaz de hallar su propia justificación. ¿En dónde radica entonces la autoridad? El apóstol nos lo dice claramente en el primer capítulo. A decir verdad, esta cuestión de la autoridad la trata él en los 2 primeros capítulos. La propia postura personal del apóstol estaba en medio. De allí que diga tanto acerca de sí mismo. Adopta una postura desafiante contra cualquiera que predique otro evangelio que no sea el suyo. Dice, pero aún si alguno de nosotros o un ángel caído del cielo les predicara un evangelio distinto, que caiga bajo maldición. Gálatas 1:8. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba? La siguiente. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es de invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Versículo 11 y 12. Y pasa a contarles cómo llegó al ministerio. Dice, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados, versículo 13 y 14, etc. Había vivido allí hasta el momento en que en el camino de Damasco el Señor Jesucristo lo había puesto en el ministerio para que él, el que ahora sabía, había sido apartado del vientre de su madre. Su comisión y su mensaje le habían sido dados por el Señor Jesucristo mismo. Así, pero Pablo sabía más todavía. Aunque había ingresado al ministerio de modo tan singular y fue capaz de presentarse ante los corintios como uno nacido fuera de tiempo, 1 Corintios 15:8 afirma, no obstante, que el evangelio le fue entregado era exactamente el mismo que recibieron los otros apóstoles que habían estado con el Señor durante su vida en este mundo. Cuando Pablo habló en Jerusalén con otros apóstoles, se encontró con que aunque el evangelio que predicaba le había llegado como una revelación directa y personal, era exactamente el mismo evangelio que aquellos predicaban. He aquí la base de su autoridad, la cual invoca aquí el apóstol en un torno al cual argumenta. Pablo sostiene que no se trata de que un hombre afirme esto y otro afirme aquello. Deja establecido que él no predicaba simplemente lo que se le ocurría, sino que recibió el evangelio como lo recibieron los otros apóstoles, de modo que todos ellos estaban proclamando lo mismo. La prueba de esta verdad es su apostolicidad, es su mensaje apostólico y se ajusta a este. He allí la prueba y la norma, el evangelio de Jesucristo, tal como se anuncia y se le enseña en el Nuevo Testamento. Proclama nada menos que cuenta con la autoridad del Señor Jesucristo mismo, quien se lo dio a los apóstoles, y que a su vez lo predicaron y dieron origen a su forma escrita. He aquí la única norma, que sigue siendo la única norma. Aparte del Nuevo Testamento no tenemos ninguna otra norma. Por lo tanto, cualquier punto de vista debemos examinarlo y sostenerlo a la luz del Nuevo Testamento. Cuando lo hacemos así nos encontramos con que estas falsas enseñanzas siempre incurren en una de las dos faltas. La primera es que pueden no corresponder con el todo del mensaje apostólico. Dejemos perfectamente aclarado que hay un mensaje apostólico, una verdad positiva establecida y predicada por todos los apóstoles. Este mensaje está claramente definido. Las falsas enseñanzas pueden incurrir en el pecado de proclamar un mensaje recortado que deje fuera algunas cosas. Esto causa que muchos cristianos hoy día pierdan el rumbo. Cuando alguien afirma algo escandalosamente erróneo, es posible notar el error, pero no es tan fácil detectar una enseñanza errónea cuando ésta se presenta en un mensaje apostólico abreviado y no dice ciertas cosas.
puede enseñar menos verdades acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, puede negar su encarnación o negar las dos naturalezas en una sola persona, o puede negar el nacimiento virginal o el carácter milagroso de su vida, o negar su resurrección física literal. Tal enseñanza se autonombra cristiana, pero no es toda la verdad, ya que en algún punto puede negar la obra de Cristo o negar el hecho de que al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. 2 Corintios 5:21. Tal vez hable de la muerte de Cristo como una maravillosa exhibición de amor, pero nada más, o puede negar que Jesucristo en su cuerpo llevó al matadero nuestros pecados. 1 Pedro 2:24. Porque eso es lo que los apóstoles predicaron, que Cristo murió por nuestros pecados, de modo que alguna enseñanza deja fuera esto, entonces no es la verdad apostólica. Lo mismo pasa con el nuevo nacimiento, doctrina que con frecuencia no se enseña, ni se acentúa el hecho de que es absolutamente necesaria. Y nos encontramos con lo mismo en el caso de la conducta y el comportamiento, a pesar de que el Nuevo Testamento hace énfasis en una y en el otro. La gente puede asegurar que cree en Cristo, pero de allí tiende a deducir que si cree en Cristo ya ha sido salvada y no importa lo que haga. He aquí el terrible error conocido como el antinominalismo. El Nuevo Testamento enseña la importancia de las obras cuando dice que la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Santiago 2:17. De modo que debe dejar de enseñar cualquiera de estas doctrinas equivale a no enseñar el mensaje apostólico completo. El segundo peligro, como ya hemos visto, consiste exactamente en lo opuesto, es decir, en el peligro de añadir a la verdad. Aun cuando se reconoce que el mensaje apostólico es correcto, se piensa que hace falta añadirle algo más. Y de esto precisamente es de lo que nos estamos ocupando. Aquí debemos recordar una vez más nuestro primer principio. Toda enseñanza debe ser puesta a prueba frente a la enseñanza del Nuevo Testamento, y no por los sentimientos, ni por la experiencia, ni por los resultados, o por lo que otros dicen o hacen. La prueba consiste en la apostolicidad, que es la única enseñanza del Nuevo Testamento. Otra prueba excelente es la siguiente. Siempre hay que determinar cuidadosamente las implicaciones de una enseñanza. Esto es precisamente lo que hace el apóstol en el segundo capítulo de la epístola a los Gálatas. Esta nueva enseñanza parecía no negar a Cristo en absoluto, sin embargo el apóstol logra demostrar plenamente que lo niega en el punto clave. Incluso en Antioquía tuvo que hacer esto mismo con el apóstol Pedro, que había recibido una visión relacionada con Cornelio, Hechos 10. Aunque aparentemente Pedro había visto esto con claridad, más tarde fue influenciado por los judíos y sintió que no debía comer con los gentiles, sino únicamente con los judíos. Pero Pablo tuvo que refutarlo cara a cara y decide con toda franqueza que al hacer esto estaba negando la fe. Claro que Pedro no tenía la intención de negar su salvación en Cristo solo por la fe, pero había que hacerle ver claramente el terreno que pisaba y que entendiera que con sus actos estaba anunciando que hacía falta algo más que la fe en Cristo. Así que siempre debemos determinar las implicaciones de lo que decimos y hacemos. He aquí un ejemplo de lo que quiero decir. En cierta ocasión discutía yo este asunto con una hermana en Cristo que no podía entender cómo es posible que haya gente que no siendo cristiana sino incrédula pueda vivir una vida intachable. Me decía, no entiendo cómo usted puede afirmar que no son cristianas. Mire cómo viven. Siendo una buena cristiana, ella misma tenía un gran problema al respecto. Yo le contesté, un momento, por favor. ¿Se da usted cuenta de lo que está diciendo? ¿Se da usted cuenta de lo que está implicando? Lo que usted realmente está diciendo es que esas personas son tan buenas, tan excelentes, tan nobles, que en su caso fue innecesario que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, viniera del cielo, que Cristo no tenía por qué haber muerto en la cruz, que esas personas pueden reconciliarse con Dios gracias a sus buenas obras y su vida impecable. ¿No ve usted que eso es negar la fe? Que en realidad con ese argumento usted está diciendo que Cristo mismo y su muerte son innecesarias. Y una vez más, cuando ella captó las implicaciones de lo que decía, se dio cuenta de lo que realmente estaba haciendo. Así que no debemos juzgar las cosas por sus apariencias, sino fijarnos en lo que realmente implican. El tercer aspecto que a mí me parece que caracteriza esta herejía en particular
tal y como está expuesta en la epístola a los Gálatas, es que siempre es una adicción a la revelación. En efecto, Pablo está diciendo, esta enseñanza en cuanto a la circuncisión no es parte del mensaje de Cristo. Esta gente lo enseña, pero no lo recibió de Cristo. Cuando él me dio el mensaje, no dijo que toda la gente debía ser circuncidada. Esto es algo aparte de su revelación. Es una adición al mensaje apostólico. Y podemos ver que esta será siempre la característica del tipo de herejía que estamos considerando. Tomemos por ejemplo las argumentaciones católicas romanas. La Iglesia Católica Romana proclama que ella es tan inspirada hoy como lo fueron los primeros apóstoles, pero no cuenta con base bíblica para afirmarlo. Es ella quien lo dice, y es ella quien presenta el argumento de que esta revelación subsecuente le ha sido dada. Tal argumentación se hace en forma totalmente abierta, sin sutilezas, lo que significa que la Iglesia tiene tanta autoridad como la palabra misma. Ellos afirman que las declaraciones del Papa, cuando éste habla ex cátedra, son tan inspiradas como las epístolas del Nuevo Testamento, y que son una revelación adicional. Pero esto es cierto no solo en cuanto a la Iglesia Católica Romana. Hay otros que argumentan de manera parecida. Antes de aceptar alguna de estas enseñanzas hay que tomarse la molestia de leer algo acerca de sus orígenes. Casi invariablemente resulta que en estos cultos alguien, en su gran mayoría de los casos una mujer, tuvo una visión. Leamos sus historias y encontraremos que estas enseñanzas se basan sobre la autoridad de una mujer. El apóstol dice, no permito que la mujer enseñe. 1 Timoteo 2:12. Pero eso no les importaba a ellos. Y no solo eso, sino que esta mujer había tenido una visión y se le había dado una revelación especial. Ah, dirán ellos, usted no encuentra eso en las Escrituras, pero le fue revelado directamente de Dios y por Dios. Sin embargo, esta gente está añadiendo a la revelación algo posterior, algo tardío. Proclaman que sus fundadores fueron tan inspirados como los apóstoles de Jesucristo, y en eso basan su autoridad. Apliquemos esta prueba a la mayoría de tales movimientos y encontraremos que resulta efectiva. Pero recordemos que esto es también cierto, de que muchos todavía se cuentan en las filas de la Iglesia cristiana, y que no obstante ven las Escrituras desde esta perspectiva. Por supuesto, admitirán, aquellos hombres fueron inspirados, pero todavía hoy los hombres son inspirados. Nosotros no negamos la inspiración, lo que decimos es que se puede agregar a la verdad. Los primeros siglos no agotaron la revelación de la verdad, y en este siglo XX se nos están revelando cosas especiales mediante nuestro mayor conocimiento y aprendizaje. Pero eso es agregar a la revelación. Eso equivale a decir que las escrituras ya no son suficientes y que deben sumársele los descubrimientos de la erudición moderna. Pero cuando añadimos el pensamiento moderno y la perspectiva de nuestros días, en realidad estamos sosteniendo que hay una revelación ulterior. Otra característica invariable de este tipo de enseñanza es que siempre hace énfasis en algo particular y le da gran prominencia. En el caso de los Gálatas era la circuncisión, pero sea lo que sea, ese punto específico es lo único que ha llevado a la enseñanza especial. Este punto es lo que ha dado origen al movimiento entero. Ellos estarán dispuestos a admitir que somos verdaderos creyentes, pero también dirán que nos falta ese algo más, llámese el séptimo día, o la inmersión de los creyentes, o el hablar en lenguas, o la sanidad, o cualquier otra cosa. Y esto será lo esencial, esto será lo formidable. Debido al énfasis que se hace en este punto, siempre se le encontrará en un lugar prominente, en el centro mismo, y se llega a estar más consciente de esto que de Cristo mismo, porque el énfasis se encuentra allí. No es posible hallar explicación para este tipo de movimientos al margen de ese énfasis particular que puede centrarse en la circuncisión o en cualquier otra cosa. El siguiente punto es que todo es una adición al mensaje de Cristo. El católico romano dice, por supuesto que creemos en Cristo, pero hay que creer también en la Iglesia, hay que creer en la Virgen María y en los santos. Además, hay que creer en el sacerdocio. Desde la perspectiva meramente ortodoxa y de las creencias doctrinales, me encuentro más cerca de muchos católicos romanos que de muchos que militan en las filas del protestantismo.
pero donde me aparto de ellos y donde tengo que apartarme de ellos es donde comienzan estas adiciones vitales. Cristo, pero además la Iglesia, Cristo, pero además la Virgen María, Cristo, pero además los sacerdotes y los santos, y así sucesivamente. Cristo solo no les basta, ni ocupa el centro con toda su gloria excepcional. Lo mismo pasa con el resto. Se tiene que pasar por una experiencia especial, pero se debe tener alguna creencia especial en cuanto a guardar los días de fiesta, como lo dice el apóstol, Gálatas 4:10, 11, Colosenses 2:16, 21. Y hay que someterse a algún rito especial o sacramento, y siempre es así, Cristo más algo, y hay que contar con esa adición esencial. En cuarto lugar, es necesario demostrar que esta doctrina errónea siempre lleva a concluir de una manera u otra que la fe sola no es suficiente. El apóstol lo expresa claramente en el versículo 6 del capítulo 5. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Estas falsas enseñanzas siempre están diciendo que tenemos que hacer algo por nosotros mismos, que tenemos que añadir algo, alguna acción de nuestra parte o permitir que algo nos suceda. No basta la fe, pues no nos sostenemos solo por fe, ni la justificación es solo por fe. Tenemos que hacer cierta obra, algo esencial antes de que podamos tener esa gran experiencia de la salvación. Pero de acuerdo con el apóstol Pablo, decir tales cosas significa que hemos caído de la gracia. Gálatas 5:4. Para terminar me voy a permitir señalar lo siguiente, y doy gracias a Dios por esta última prueba, porque ella me ha sido de gran ayuda. Creer en tales enseñanzas siempre conduce a la negación de la experiencia cristiana previa. Bien sabemos lo que Pablo quiere decir cuando inquiere. ¿Qué pasó con todo ese entusiasmo? Lo que quiere decir en efecto es lo siguiente: Gálatas insensatos, Gálatas amados, realmente me están diciendo que de nada sirvió lo que experimentaron cuando por primera vez vine a ustedes y que todo ha sido en vano. ¿Dónde está la satisfacción que experimentaban? ¡Ay, Gálatas insensatos! ¿Quién los fascinó? Ustedes saben que todos los que están bajo las obras de la ley están bajo maldición. Ustedes saben que han recibido el Espíritu. Recapaciten y recuerden que han recibido el Espíritu. ¿Acaso lo recibieron por las obras de la ley? Por supuesto que no. ¿Acaso no se dan cuenta de que están negando su propia experiencia pasada? Todas estas enseñanzas falsas son culpables de esto. Esto es lo que señala el apóstol cuando relata su reprensión a Pedro. Le dijo que estaba retrocediendo en su propia vida y experiencia. Este es también lo que significa todo su alegato en cuanto a Abraham, que fue bendecido antes de la circuncisión y no después. Por lo tanto, no es posible afirmar que la circuncisión sea esencial. Abraham recibió más bendición antes de la circuncisión y no después. Por lo tanto, decir que la circuncisión es esencial equivale a negar esta experiencia. ¿Con cuánta frecuencia he tenido que usar este argumento? Las enseñanzas erróneas son sutiles y atractivas, y uno llega a sentir que eso es lo que necesita, que debe ser lo más conveniente. Pero de pronto nos viene a la memoria este argumento en torno a la experiencia y eso nos detiene. Recordamos, por ejemplo, a hombres como George Whitefield o John Wesley, que, sin duda, de modo notable, asombroso y poderoso, están llenos del Espíritu Santo de Dios, eminentes santos de Dios que se contaban entre sus más grandes siervos. Sin embargo, nos encontramos con que ellos observaban el primer día de la semana y no el séptimo, y con que no fueron bautizados de cierta manera, y con que nunca hablaron en lenguas ni celebraron reuniones de sanidad, y así sucesivamente. Habremos de decir que a todos estos hombres les faltaba conocimiento, perspicacia y entendimiento. ¿Acaso no nos damos cuenta de que estas nuevas enseñanzas que tanto se arrojan niegan algunas de las más grandes experiencias cristianas a través de todos los siglos? Lo que virtualmente afirman es que la verdad solo nos ha llegado a través de ellas y que durante 1900 años la Iglesia ha vivido en la ignorancia y en tinieblas. ¡Qué afirmación más monstruosa! Debemos cobrar conciencia de que todo esto debe someterse a la siguiente prueba. ¿Qué pasó con todo ese entusiasmo? Lo cual me trae al último punto y a la prueba final, que reduce a lo siguiente. Habiendo pasado por todas estas pruebas, estaremos dispuestos a unirnos para repetir lo que el apóstol Pablo dijo en el versículo 17 del último capítulo de la epístola a los Gálatas. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. 6:17. ¿Qué quiere decir? Algo como esto:
No permita a Dios que me jacte de nada que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Gálatas 6:14. Dejen de hablarme de circuncisión, que no me interesa. Dejen de hablarme de los que guardan el séptimo día o de cualquier otra secta. Dejen de hablarme de todas estas cosas que se supone que son absolutamente esenciales para ser de veras cristiano. No las necesito. No permita, Dios, que yo me jacte, porque no me jactaré de nada ni de nadie ni de ninguna enseñanza especial, sino de nuestro Señor Jesucristo, y solo de Él. Con Cristo me basta, porque por medio de Él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Voy a expresar esto de manera muy sencilla. Ni siquiera de mi ortodoxia me jactaré ni me gloriaré, porque ésta puede resultar una trampa, si hago de ella un Dios. Solo habré de gloriarme de esta bendita persona por medio de la cual me sucedió esto, y con la cual morí y fui sepultado, y por quien ahora estoy muerto al pecado y vivo para Dios, con quien he resucitado para sentarme en los lugares celestiales, por el único por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Todo lo que pretenda ocupar el centro que él ocupa y todo lo que quiera añadirse a lo que es él, habré de rechazarlo, sabedor del mensaje apostólico concerniente a Cristo Jesús en toda su rectitud, simplicidad y gloria. No permita a Dios que alguno de nosotros le añada nada. Regocijémonos en Él y solamente en Él, en toda su plenitud.